Bien, primero vamos a empezar por lo que es el hipotiroidismo, ¿ya? En el hipotiroidismo se va a definir como la producción baja de hormonas tiroideas, ¿ya? Ese es el concepto básico cuando alguien te pregunta qué es hipotiroidismo. Entonces, aquí vamos a ver el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo, y vamos a ver las hormonas que se van a producir y que van a estimular a otro órgano para que esto lo pueda secretar, ¿no? Entonces, primero tenemos al hipotálamo, que cuando lo estimulamos, va a producir el TRH. El TRH luego va a ir a la hipófisis y va a hacer que secrete TSH. Y la TSH va a ir a la tiroides y aquí se va a producir T3 y T4. Y luego por realimentación, por feedback, esto de aquí va a mandar una señal a la hipófisis y al hipotálamo. Entonces, en el hipotiroidismo, lo que nosotros podemos tener es una tiroides que es chiquita o que, por ejemplo, ya no funciona bien. Entonces, ¿cómo va a estar la T3 y la T4? Pues van a estar disminuidas, ¿ya? Si estas están disminuidas, esto de aquí va a mandar una señal a la hipófisis y al hipotálamo para que puedan aumentar el T3 y el T4. Entonces, ¿cómo va a estar la TSH? Pues elevada. ¿Y cómo va a estar la TRH? Elevada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es un mecanismo para compensar la baja producción de hormonas tiroideas, ¿ya? Esto sería en la primaria, ¿ya? Esta es la primaria. Donde el problema está en la tiroides. Lo vamos a llamar secundario cuando el problema está en la hipófisis y terciario cuando está en el hipotálamo, ¿ya? Entonces, que quede claro que hipotiroidismo es disminución de T3, T4, ¿ya? En la epidemiología vamos a ver que más o menos un 20 mujeres de cada 1000 sufren esta enfermedad y solo 1 de cada 1000 hombres sufre esta enfermedad. Entonces, mayormente cuando estemos en consulta, vamos a sospechar en personas hipotiroideas, en personas de sexo femenino, ¿no? Es un poco difícil verlo en varones, pero sí hay, pero lo que más vas a ver es en sexo femenino, ¿no? Y estos van a aparecer más o menos alrededor de 40 años de edad, ¿ya? En la etiología, la causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que es autoinmune, ¿ya? Esto está ligado a esto, ¿no? Más o menos aparece a partir de los 40 años de edad y aparece más en mujeres. Luego hay otras causas, ¿no? Como el síndrome de Down y el síndrome de Turner, que esto de aquí es más cuando nacen, ¿ya? Cuando nace un síndrome de Down, va a tener problemas tanto en el corazón, o sea, cardiovascular, entonces ustedes tienen que tomarle eco, tienen que ver si hay soplos en el corazón y también hacerle un dosaje de hormonas tiroideas para ver si hay hipotiroidismo, ¿ya? Entonces, síndrome de Down, cuando ustedes vean en pediatría, van a ver su corazón y dosajes de hormonas, ¿ya? Luego también en cirugías, ¿no? Eh, Cuando hay un problema en la glándula tiroides, hay un tumor, también se le extrae y se queda sin la tiroides. Entonces ahí también producimos un hipotiroidismo, pero es quirúrgico. Y eso entra a terapia de hormonas para que tiene que tomar medicamentos todos los días para cubrirlo, el T3, el T4, ¿no? Luego están las terapias radioiónicas. Estos son las personas que han tenido cáncer y pues en cierta manera les ha llegado radiación ahí, ¿no? Y radiación al cuello, bueno, es parecido. Después están efectos de medicación. Hay ciertos medicamentos que también hacen que baje la producción de T3, T4. Deficiencia de yodo, este es en algunas zonas, ¿no? Ya ahora la sal
viene con yodo. Antes no venía la sal yodada y muchas veces se producía bocio. Entonces, aquí el bocio, eh, hay un micro prendido, creo. Ya, entonces estábamos hablando del bocio. El bocio es una expresión de la glándula porque no produce muchas hormonas. Entonces, si nosotros si nosotros tenemos aquí la tiroides que está produciendo bajo T3, T4, esta glándula de repente se va a agrandar justamente para producir más T3, T4, ¿no? Y a ese agrandamiento nosotros le llamamos bocio, ¿ya? Ahora hay hipotiroidismo congénito tardío, bueno, hay otras causas, ¿no? Esas son las primarias, exclusivamente de la glándula tiroides. Luego tenemos las secundarias y terciarias, que como les decía, son problemas a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo, ¿ya? Esos también están aquí. Bueno, ahora la parte más importante que viene en el examen también son la semiología. Y hay que diferenciar tanto el hipotiroidismo con el hipertiroidismo porque van a ponerles cosas de uno y cosas del otro porque hay que diferenciarlos bien, ¿no? Entonces tenemos los síntomas que, por ejemplo, el hipotiroidismo es intolerante al frío, no le gusta el frío, le gusta el calor, ¿ya? Y luego vamos a ver que en el hipertiroidismo es al revés, ¿ya? En el hipotiroidismo hay astenia, hay cansancio, ¿ya? Hay hipersomnia, o sea, siempre tiene sueño. Es una persona que siempre está hecha en la cama, que quiere dormir, hipoactividad, ¿no? No se levanta, y eso hace que también haya una ganancia de peso. Y también hay mialgias y artralgias, que son dolores musculares, dolores en los músculos, y todo está relacionado, ¿no? Es prácticamente una persona sedentaria. En signos vamos a tener una piel seca y fría, hay uñas quebradizas, hay cabello seco y sin brillo, hay madarosis, hay galactorrea, ¿ya? Esta es producción de leche. Esto va a ser producido por la prolactina. Hay hipermenorrea y polimenorrea, que significa que este va a sangrar, bueno, si es mujer, ¿no? Va a sangrar más de 7 días, ¿ya? Sangra bastante. Y polimenorrea es que su ciclo menstrual dura menos y durante el mes podría tener hasta 2, ¿no? O sea, si tu mes debería durar 30 días, aquí de repente dura 20 días. Es un ejemplo, ¿no? Y después de 20 días te vuelve a dar otro sangrado menstrual, ¿ya? Y eso va a ocasionar pérdidas tanto sanguíneas, que te puede causar una anemia ferropénica, y de ahí vamos a ver otras cositas más, ¿ya? Entonces, a simple vista, cuando tu paciente entre a consulta, esto es lo que vas a ver. Rasgos toscos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta cara, son rasgos toscos, a pesar que es de sexo femenino. Los labios son gruesos, aquí vemos labios gruesos. Tenemos la piel seca, ¿sí? Ahí se ve la piel seca, párpados entumecidos, expresión letárgica y melancólica, y lo que es un pelo grueso. Luego tenemos la macroglosia, que es una lengua que es grande, lengua grande, ¿ya? Y es tan grande que como está dentro de la boca, a ver luego, como está dentro de la boca, se va a marcar ciertas expresiones que es de los dientes, ¿no? Miren, esta parte de acá son como los dientes lo ha dejado. Entonces, si uno le dice saca la lengua al momento de verle las mucosas, van a ver cómo la impresión dental está grabada ahí. Luego también tenemos manos entumecidas, no, manos aumentadas de tamaño, uñas gruesas y quebradizas, piel agreteada y seca. Hay hiperkeratosis en los codos, ¿no? Que es una piel mucho más gruesa. Hay queratosis, o sea, la capa córnea, ¿no?
es la que se empieza a ver, así como tipo callo. Bueno, a nivel gastrointestinal, el apetito está disminuido. Por eso mismo, como come poco, también hace deposiciones poco, por eso se estriñe, ¿ya? Y van a ver cómo en el hipertiroidismo es lo contrario, ¿ya? Hay acloridia y esto se debe a que hay una atrofia gástrica, ¿ya? Si comes poco, te estriñes, va a haber atrofia gástrica, tu estómago no va a trabajar, entonces tampoco produces ácido clorhídrico. Y aquí viene un problema. Si hay atrofia gástrica, las células parietales forman el factor de Castle. Ese factor de Castle se activa con el ácido clorhídrico a nivel del intestino delgado y es ahí donde va a aparecer la recaptación o se va a recaptar, ¿no? Lo que es la vitamina B12, ¿ya? Entonces, a este nivel también va a haber deficiencia de B12 porque no hay factor de Castle y no se activa, ¿no? Entonces esto podría terminar en una anemia perniciosa, ¿ya? Por vitamina B12. Luego tenemos el sistema reproductor, y aquí baja la fertilidad, ¿ya? Va a haber galactorrea porque hay un aumento de la prolactina. A nivel del sistema nervioso central, hay baja memoria, hay dificultad para concentrarse, hay bajo rendimiento intelectual o laboral y es una persona que se deprime, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Empieza yéndose a un extremo, ¿ya? Luego tenemos a nivel cardiovascular, hay bradicardia, seguimos disminuyendo, ¿no? Bradicardia, hay fibrilación auricular en algunos casos, ¿no? No en todos. Puede haber cardiomegalia también en algunos casos por infiltración mixedematosa, que es edema, ¿no? Prácticamente un edema, o un derrame pericárdico, que también es un edema. Es que esta persona suele retener bastante líquido, ¿ya? Hay también dislipidemia. Ese es un problema que estas personas van a tener. ¿Qué es la dislipidemia? Pues el aumento, ¿no? De tanto colesterol y triglicéridos, ¿ya? Y también va a haber un problema en la disfunción endotelial, o sea, nuestros vasos sanguíneos se van a empezar a malograr. ¿Eso qué va a hacer? Estos dos juntos van a formar la aterosclerosis, ¿no? Entonces, esta persona también como complicaciones más adelante podría tener problemas, un síndrome coronario, podría tener un ACV, ¿no? Podría tener una trombosis. Se le va sumando problemas a lo que tenía el hipotiroidismo. Luego tenemos el sistema neuromuscular. Aquí vamos a tener debilidad, ¿no? Ya lo habíamos dicho, dolores osteomusculares y lentitud de reflejos osteotendinosos. Entonces, eh, prácticamente esta persona duerme, está cansada y encima cuando le hacen los reflejos, pues están disminuidos, ¿no? Son lentos. Y esto se ve en la rodilla, ¿no? Cuando tú examinas a tu paciente y le pones con el martillito en la zona de la rodilla, ahí vas a ver los reflejos. Entonces, estos reflejos son vagos, son lentos, ¿ya? Luego tenemos el nivel respiratorio. Aquí podemos tener apnea obstructivo del sueño. Esto debido a que la persona puede tener estrechez de las vías respiratorias y a la macroglosia, ¿no? Cuando uno duerme, la lengua suele descansar encima del paladar, ¿no? No suele descansar hacia abajo la lengua, sino encima del paladar. Entonces, si la lengua es grande, va a tapar la parte de la vía respiratoria y entonces va a llegar un momento en que de repente le da el apnea. O sea, el apnea es respira, respira, respira y de repente 15, 20 segundos no respira y ahora vuelve a respirar, ¿no? Entonces, eso se produce justamente por esto, un problema de la macroglosia. Y a nivel hematológico, la hipermenorrea, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Sangra bastante, mucho sangra. Y hay polimenorrea, que puede ser 2 al mes, ¿no? Digamos, 2 al mes, disminuye de periodo a periodo, se hace más chiquito. Sangra, los periodos menstruales son más cortos.
Y eso puede producir una anemia, ¿no? Y esta sí sería una anemia ferropénica, ¿no? Porque es por pérdida, ¿ya? En cambio, esta anemia sí es anemia perniciosa. Entonces, aquí tenemos los niveles que ustedes van a tener que pedir para interpretar si es o un hipotiroidismo primario, secundario o terciario, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos un TSH alto y un T4 y T3 normal, vamos a decir que es un hipotiroidismo leve. Entonces vamos acá de nuevo. Ya. Si nosotros decimos que es eh, hipotiroidismo leve, este T3 y T4 es normal, pero es por una compensación, ¿ya? El origen sería que está disminuido, ¿ya? Manda su señal acá para que estos de acá se estimulen más y tienen que producir más para que llegue aquí y se produzca más T3 y T4, ¿no? La idea es esto aumentarlo. Entonces, esto debería estar aumentado y esto también debería estar aumentado, ¿ya? Entonces llega un momento de que esto de aquí sí se llega a aumentar. Llega aquí, le manda la señal a la tiroides y sí se aumenta. Entonces T3 y T4 sí se aumenta y esto ya no está disminuido. Eso de ahí está compensado, el paciente está compensado, ¿ya? Pero no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque la tiroides, el T3 y el T4 están normales, ¿no? Sin embargo, el TSH está elevado, ¿ya? A eso le llamamos subclínico. El subclínico no tiene ningún síntoma, pero cuando tú le haces un examen de laboratorio, tú vas a encontrar algo. A eso le llamas subclínico. Entonces, en este caso, el TSH está elevado, entonces tú puedes tener un hipotiroidismo subclínico o es un hipotiroidismo asintomático, ¿ya? Que luego, a ver, lo volvemos a borrar, que luego va a llegar un momento donde ya no lo puede compensar. Si ya no lo puede compensar y esto está disminuido, ya esto de acá se va a quedar así y esto de acá sí se va a quedar aumentado, ¿no? Por eso que acá tenemos la segunda parte, tenemos un nivel alto de TSH, un nivel bajo o normal de T4 y T3, pero en realidad deberían estar bajos, ¿no? Para que, para que sea prácticamente un hipotiroidismo primario, porque estamos hablando de la tiroides. Luego tenemos hipotiroidismo secundario, ya, y aquí ya cambiamos el origen, ¿no? Como es secundario, ya no vamos a la tiroides, vamos antes a la de tiroides. ¿Quién es? La hipófisis. En la hipófisis, el T, va a haber un problema, ¿no? En la hipófisis, sea cual sea el problema, la TSH va a estar disminuida, ¿ya? Si la TSH está disminuida, ¿qué va a hacer? T3 y T4 va a estar disminuido. Estos T3 y T4 van a mandar su señal para que el hipotálamo produzca más, para que mande después a la tiroides y la hipófisis igual, para que produzca más T3, T4, ¿no? Entonces la TRH aquí sí está elevada. Pero aquí le va a mandar la señal a la hipófisis para que produzca TSH y no va a producir, va a seguir bajo, ¿ya? Porque acá va a haber un punto de corte, ¿no? No lo va a poder estimular, ¿ya? Y así llegaremos a un hipotiroidismo secundario. Por eso que acá está bajo, bajo. Bueno, y acá la TRH no está, ¿no? Pero debería estar alta acá, si lo ponemos TRH. Ahí sí debería estar alta. Ahí ya cambiamos. Ya si habláramos de terciario, ya sería a nivel de hipotálamo, ¿no? A ver, si decimos que es
terciario ya sería problema. Como secreta bajo TRH, a la hipófisis no va a poder producir más TRH, va a estar también disminuido, y esto también la producción a T3 y T4 va a ser disminuida. Esto va a mandar su señal, pero aquí no va a llegar, porque hay un problema en el hipotálamo, ¿ya? Hasta ahí sería hipotiroidismo, ahora pasamos a hipertiroidismo. En el hipertiroidismo vamos a tener lo mismo, el mismo cuadro, pero ya va a verse otras alteraciones, ¿no? Por ejemplo, si decimos que es hipertiroidismo, significa que hay mayor producción de T3, T4, ¿ya? De aquí manda la señal y como está muy elevado, lo manda al hipotálamo, el hipotálamo va a decir, está muy elevado, hay que bajar. Entonces, aquí va a estar disminuido. Este va a mandar a la hipófisis y la hipófisis con su TSH también va a mandar poco para mandarle a la tiroides para que también disminuya. Pero aquí va a haber un problema, ¿no? Aquí el problema más frecuente es la enfermedad de Graves Basedow's, ¿no? Esa es la enfermedad primaria, esta es primaria, de lo que es el hipertiroidismo. Pero hay varias causas, también pueden haber tumores, ¿no? Si acá hay un tumor y la glándula es mucho más grande, pues va a producir mucho T3, T4. Y aunque tú le digas, la hipófisis le diga que produzca poquito con su TSH que se disminuye, la tiroides va a seguir produciendo bastante, porque está grande, ¿no? En ese caso tendrías que realizar una cirugía y sacarle un lóbulo u otras cosas, ¿no? Eh, por eso que también podemos tener bocio, ¿ya? El bocio también está relacionado tanto a hipo e hiper, pero el bocio, como sí, cuando uno habla de bocio, habla más que nada del crecimiento de la glándula, ¿ya? Después también puede haber soplo tiroideo, hay hipercinesia, como se dan cuenta. Aquí hay hipercinesia, o sea, aquí hay mucha actividad. En el hipo, sentado, dormido, echado, aquí hay hiperactividad. Bueno, hay oftalmopatía, que ya lo vamos a ver por acá. Hay retracción palpebral, bueno, hay temblor, ¿ya? El temblor también, como es una persona muy activa, cuando veamos su mano, van a ver cómo su mano tiembla, ¿ya? Son temblores chiquititos, pero se va a ver cómo tiembla. Aquí la piel va a ser húmeda y caliente, en cambio en el otro el paciente era frío y era seco. Después hay hiperreflexia, ¿se acuerdan? En el anterior yo les dije cuando golpeaban con su martillo cómo era. Era vago, era lento. Aquí tú lo golpeas y te tira una patada, ¿no? En el otro había bradicardia, aquí ¿qué hay? Taquicardia. Aquí también hay hipertensión sistólica, bueno, en algunos casos, ¿no? Y hay debilidad muscular en algunos casos también. Luego también, bueno, esto ya son en casos extremos, ya cuando ya la enfermedad ya ha empeorado, ¿no? Puede haber fatiga también. Pero aquí esto sí es más que nada en el inicio. O sea, cuando un paciente llega a la consulta o cuando tú lo vas a ver, es esto lo que más ves, ¿no? Debilidades en algunos, fatigas en algunos, nerviosismo sí se ve bastante, ¿no? Es que están temblando, parecen perritos chihuahua, están temblando sus piernas. Hay hiperhidrosis también, estas personas sudan bastante, pero sudan en las manos, palmas de las manos. O sea, tú le puedes dar lo saludas con la mano y vas a sentir su mano mojada, ¿no? Piel húmeda, caliente, hiperhidrosis. Bueno, el temblor se repite, palpitaciones también es algo que puedes encontrar. Esto hay, a diferencia del otro, hay aquí aumento de apetito, ¿no? También. Aquí estas personas comen bastante, ¿ya? Sin embargo, bajan de peso, ¿ya? Y esto se debe más que nada por esto, pues. El T3 y T4 aumenta muchísimo el metabolismo. Por eso que estas personas comen bastante, pero no suelen subir de peso, no suelen engordar.
¿ya? A veces suelen tener diarreas, bueno, disnea, ¿no? Pero estos son lo más importante, lo que he señalado aquí. Esto, las palpitaciones, aumento de peso y pérdida ponderal, ¿no? Comen y no engordan, más bien bajan de peso. En las fases vamos a ver una fase de ansiedad, angustia, temor, ¿ya? Eso se ve reflejado por los ojos, ¿ya? Ese es, cuando los vean a estos pacientes van a ver como si fuese una cara de asustado, ¿no? Que tiene los ojos que saltan, una cavidad eh, periorbital exagerada, ¿no? No es como una persona normal, por eso parece como si estuviera asustada, como si fuese una máscara de terror, ¿no? Luego tenemos el examen del cuello, aquí podemos encontrar o no encontrar bocio, va a depender de muchas cosas. Vamos a encontrar latidos arteriales, ¿no? Van a tocar la carótida y van a poder sentir los latidos que son fuertes. En el sistema nervioso vamos a tener la hiperexcitabilidad, como ya lo habíamos dicho, hiperquinesia, que son movimientos, siempre se está moviendo, verborrea, que habla demasiado, ¿ya? Todo esto es como si fuésemos al otro extremo, ¿no? Que en un extremo no hacía nada y en ese extremo pues quiere hacer todo, ¿no? Luego tenemos el tremor, o sea, temblor, ¿no? Digital y palpebral, ¿no? También el párpado de la vista le empieza a como hacer un tic, ¿no? También de la lengua. A nivel cardiovascular hay palpitaciones, como ya le hemos dicho, latidos en el cuello, aquí hay taquicardia, ¿no? En el anterior había bradicardia, ruidos aumentados, pulso irregular y en algunos casos puede haber arritmias. Es que como está elevado, todo podría también llegar a una arritmia. En el músculo esquelético hay fuerza muscular disminuida, ¿no? Miopatías, hay dificultad para caminar, hay dificultad para subir escaleras y para que después de que está sentado se levanta y pues también tiene dolor y es un poco débil en ese momento. A nivel dérmico y anexos, vamos a ver sudoración exagerada, ¿no? Hiperhidrosis, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El paciente anterior no tiene hiperhidrosis. Aquí hay intolerancia al calor, ¿no? ¿Qué decía en la anterior? Intolerancia al frío. Acá es intolerancia al calor. Pues nos vamos a los dos extremos. Hay caída de cabello, piel fina y delgada, ¿no? En la otra era piel gruesa, ¿no? Piel gruesa, agrietada y seca, ¿no? Aquí tenemos piel fina y delgada. Tenemos eritema palmar, hay dermografismo. El dermografismo es, por ejemplo, tú estás aquí y de repente te pasan, mm, digamos que te raspas, ¿no? Con algo, digamos, te raspas con algo y se queda la señal ahí grabada, ¿ya? Se va a quedar ahí grabada, rojo y se dibuja, ¿no? Si te hicieran una marca como araña, también, pero no es una herida, sino es simplemente de la misma piel, ¿ya? Luego tenemos la onicolisis, que significa que esta uña se desprende, ¿ya? Como ven acá, se ha desprendido una parte. Eso suele pasarle a estas personas también de hipertiroidismo, ¿ya? Para que lo vean mejor. Esta es la uña y esta parte blanquita es la parte que se ha desprendido la uña. A eso le llamamos onicolisis. Y luego tenemos mixedema pretibial, ¿no? Que es prácticamente un edema, pero estos edemas, a diferencia del síndrome nefrótico y todo eso, es que estos no tienen signo de fovea, porque aquí no hay pérdida de proteínas, simplemente eh, hay retención del líquido en algunas zonas, ¿no? Esto no es lo que pase siempre, pero sí podría pasarle a algunos pacientes, más que nada en esta zona pretibial, ¿no? A nivel digestivo tenemos pérdida de peso e hiperorexia, que es comer bastante, ¿no? Como decíamos acá, come bastante, tiene buen apetito, pero no sube de pesos. Luego tenemos la sed aumentada,
Estos pacientes sudan bastante, por eso también tenemos la Z aumentada. Y la hiperdefecación, porque comen bastante, no suben de peso, pero hacen bastante deposiciones, ¿no? Recuerden que dentro de la historia clínica hay una parte donde nosotros evaluamos las funciones biológicas, ¿no? ¿Se acuerdan de Soda-Azúcar? ¿No? De sed, orina, deposiciones, sueño, cambios ponderales, ya. Estas cositas, cuando ustedes le preguntan, eh, los pueden encontrar aquí, ¿sí? Entonces, luego tenemos el reproductor. Por ejemplo, en mujeres hay hipomenorrea, ¿no? A diferencia del otro, que hay hipermenorrea, aquí hay hipo. Entonces, aquí sangran poco. La regla de repente puede durar 1 o 2 días, no más, ¿no? Y oligomenorrea. A diferencia del otro, aquí vamos a tener periodos mucho más largos. O sea, en vez de que dure 30 días, de repente puede durar 40 días, ¿ya? Hay aumento de libido, hay disminución de la fertilidad y estas personas suelen tener muchos abortos, ¿ya? En los hombres, más que nada es aumento de libido. A nivel ocular, que es la característica que más vamos a ver o que lo podemos sacar a una persona cuando y pensar en hipertiroidismo eh, desde el principio, vamos a ver estos ojos, ¿no? Las alteraciones pueden ser bilaterales y asimétricas en la mayoría de los casos, pero hay casos donde pueden ser unilaterales y simétricas, ¿ya? Luego tenemos la retracción del párpado superior, ¿no? Estos párpados van a tener una retracción, vamos a tener parálisis del párpado superior y aquí lo más importante, exoftalmos. Los exoftalmos son estos ojos saltones. Eso es prácticamente lo que van a ver, ¿no? Son unos ojos grandes. Como ven, su cavidad orbitaria es grande, ¿no? Y los ojos, si lo vemos desde el costado, a ver, los ojos deberían estar acá, ¿ya? O sea, este es el cuello, ya, este es la nariz, la boca. Los ojos deberían estar acá. Pero en este caso de las personas con hipertiroidismo, vamos a tener los ojos así, como que están saliendo, ¿ya? Y eso se mide. Tú lo puedes medir y esa es la proptosis, que significa que la cavidad orbitaria está saliendo, ¿ya? Eso se puede medir y se puede ver qué tan grave es, ¿no? Hasta ahí es lo que es el hipertiroidismo. A ver. Ahora pasamos a otro que es muy, muy, muy preguntado y que también lo van a ver a cada rato, es el síndrome de Cushing, ¿ya? Síndrome de Cushing se va a definir como un exceso, aumento de los corticoides, ¿no? Los corticoides, corticoides. Entonces tenemos el síndrome de Cushing, que lo podemos llamar como enfermedad de Cushing, cuando hay un problema a nivel de la hipófisis. Entonces, síndrome de Cushing cuando es en la glándula suprarrenal, ¿ya? Y enfermedad de Cushing cuando es en la hipófisis. Hay una diferencia. Entonces, en la hipófisis puede haber un tumor, ¿ya? Este tumor hace que la glándula sea más grande, y si es más grande, produce más hormonas. En este caso, la hormona que nos va a importar es la ACTH. Esta va a estar aumentada porque hay un tumor. Eso va a ir a la glándula suprarrenal y la glándula suprarrenal simplemente lo que hace es obedecer. Si te mandan más ACTH, produces más cortisol, ¿no? Un corticoide, un glucocorticoide. Y esto de aquí, como vimos en lo anterior, igual va a ir a la hipófisis y al hipotálamo porque si está aumentado, tiene que mandar la señal para que disminuya. En este caso, como hay un tumor, no va a llegar a la hipófisis. Al hipotálamo sí. Entonces el hipotálamo
sí va a hacer que su CRH esté disminuido, ¿ya? Pero la ACTH siempre va a estar elevado y el cortisol igual. Entonces, es importante tomarles dosajes de estas hormonas para saber la etiología, saber de dónde viene el problema, ¿no? Luego también podemos tener una neoplasia suprarrenal. Ya aquí ya es primaria. Este sería secundaria, ¿ya? Secundaria. Secundaria. Este sería primaria. Primaria. Y aquí el problema empieza en la glándula suprarrenal. Si la glándula suprarrenal es grande, va a mandar, va a producir bastante cortisol, siempre, ¿ya? Por más que tú le digas que no, si es grande, va a producir bastante. Y esto de aquí va a mandar a la hipófisis para que mande su señal y esto empiece a bajar. Entonces aquí va a estar disminuido, ¿ya? Igualito, aquí a nivel del hipotálamo, la CRH le va a decir que disminuya, ¿no? Porque si disminuye, esto se supone que debería disminuir, pero esto por su tumor va a ser seguir aumentando. Nadie lo para acá, ¿no? Acá hay un stop, por eso que este no obedece a nadie. Luego tenemos la ectópica. La ectópica significa que hay igualito, ahí puede haber un tumor, puede haber células que hacen que no están ni en la hipófisis ni en el hipotálamo, pero van a estimular a la glándula suprarrenal a que se produzca cortisol. En este caso, hay un tumor, puede ser en cualquier otro lado, ¿no? Y esto de aquí, si es extra, va a mandar a CTH a la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, esto de aquí va a estar aumentado, la ACTH, va a estar aumentado. Y por ende, va a haber mayor cortisol. Esto va a mandar su señal a la hipófisis para que baje su CRH y una parte de la hipófisis va a bajar, ¿ya? Pero lo que esto baja y esto sube, pues igualito, ¿no? Aquí esta parte de acá no obedece a nadie. Este tumor es independiente, entonces su ACTH igualito va a salir saliendo con dirección a la glándula suprarrenal, ¿ya? Luego tenemos uno más que es por medios exógenos, ¿ya? Esto de aquí ya no es endógeno, todos estos tres primeros que hemos visto son endógenos, y los exógenos tienen que ver con los glucocorticoides, en este caso, por ejemplo, una dexametasona, ¿no? Que se usa siempre para desinflamar. Eh, ¿Qué hace esto? Pues estos van a actuar como cortisol, ¿ya? Estos de acá van a tener la función de un cortisol, entonces digamos en este caso que el cortisol también va a estar elevado, ¿ya? Cortisol elevado va a mandar señal a la hipófisis, va a mandar señal al hipotálamo y estas dos hormonas van a estar disminuidas. Sin embargo, eh, el cortisol propio del cuerpo que produce la glándula suprarrenal también va a disminuir, ¿ya? Entonces aquí entra un problema que es que metemos algo exógeno y malogramos todo el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, ¿ya? Y hasta que esta sustancia, esta dexametasona glucocorticoide exógeno, no desaparezca, esto de aquí va a seguir en disminución, va a seguir disminuyendo, ¿ya? Una vez que eso desaparece, va a mandar la señal otra vez al hipotálamo y de poco a poco va a empezar a subir aquí, va a subir aquí y poco a poco la glándula suprarrenal otra vez va a empezar a secretar cortisol, ¿no? Lo necesario. Desaparece esto, se arregla el problema. Por eso que esto es transitorio, ¿ya? De exógenos es transitorio, pero causa de todas maneras un síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, la semiología lo que vamos a ver aquí es alopecia, o sea, se va a caer el cabello, hay fragilidad, se va a caer muy fácilmente,
pero lo que más vamos a notar es la cara de luna, ¿no? Apenas ingresa, vamos a ver una cara redonda, cara de luna llena, ¿ya? Cara de luna llena, o cara redonda. Después vamos a ver la jiba de búfalo, que es esta, por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí es una parte donde se va a empezar a llenar de grasa y va a dar esta sintomatología que es propia, ¿no? Del síndrome de Cushing. Entonces, al realizar nuestro examen físico, nosotros vamos a encontrar como un bulto, ¿ya? Es un bulto. Entre otras cosas hay acné, bueno, hay equimosis, hay hirsutismo, o sea, que hay vellos, ¿no? Hay bastantes vellos, extremidades delgadas, bueno, hay atrofia cutánea, ¿ya? Esto se debe a que los corticoides dañan esta parte de acá de la síntesis de la piel. Entonces, si tienes una herida, pues no se sana. La piel empieza a dañarse por sí sola y no se regenera, ¿ya? Por eso hay atrofia cutánea, no hay regeneración. Por eso que también va a haber estas estrías aquí, ¿no? Estrías rojo vinosas o violáceas también, que van a salir justamente en esta parte de acá, van a salir en esta parte de acá, va a salir también en la espalda, y otras cosas más, ¿no? Puede haber ginecomastia también, hay obesidad abdominal. La obesidad abdominal está en conjunto con esto, porque tú, si tienes muchos corticoides, muchos glucocorticoides, lo que vas a hacer es empezar a retener líquido. Y donde más retienes en esta parte. Eso más la atrofia cutánea, pues llegamos a las estrías rojo luminosas. ¿Ya? Luego hay debilidad muscular por catabolismo. Justamente esto también los glucocorticoides producen catabolismo, que significa que en vez de ganar catabolismo, vas a perder. Pues empiezas a perder masa muscular por culpa de los glucocorticoides, o por el cortisol también, ¿no? Hay fragilidad ósea, o sea, hay osteoporosis. Este es otro problema también que se ve aquí, ¿no? Los glucocorticoides también actúan a nivel de el hueso, si no me equivoco, era a nivel de los osteoblastos que hacen la formación de hueso. Entonces, inhibes esa formación y empiezas a tener una fragilidad ósea. Luego tienes atrofia muscular. Bueno, la atrofia muscular es debido a esto catabolismo también, ¿no? En algunos casos puede cursar con diabetes, pero eso es porque los glucocorticoides suelen aumentar la glucosa en sangre, ¿ya? Glucosa basal, se dice, ¿no? Basales en sangre. Es uno de los efectos secundarios de los corticoides es aumentar la glucosa basal. Por eso te puede dar una diabetes, pero si tú sacas este tumor, si tú arreglas el problema, esto de aquí desaparece, pues, ¿no? O la mayoría de problemas desaparece. Y después también hay otro problema que el uso de glucocorticoides, ¿no? Como la dexametasona, en niños debería ser mucho más controlada porque eh, como se ve todo esto, hay atrofia de muchas cosas, el niño empieza no crece, más que nada. ¿Ya? En niños se debe medir, no deberíamos utilizar mucho, solo en casos necesarios, porque si no, el niño no crece, ¿ya? Se queda chiquito, no, no crece. ¿Ya? Entonces aquí también vemos algunas cosas que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, este es la ginecomastia, ¿no? Es grande. Bueno, en varones se ve, miren, este es un varón, ginecomastia. ¿Ya? Luego las estrías violáceas. El predominio es a nivel abdominal. Miren, los brazos son algo delgados, ¿no? Pero es abombado en la zona abdominal. Igualito aquí. Esto es una niña y sin embargo
tiene comastia, ¿no? Y esto de aquí es lo más común que van a ver, porque ahorita que he rotado por pediatría, he visto pacientes, ¿no? Que tienen enfermedades autoinmunes. Y en las enfermedades autoinmunes tú usas glucocorticoides. ¿Para qué? Para disminuir las defensas. ¿No? Disminuyes los anticuerpos contra ti mismo. Pero como efecto secundario, puedes causar un síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, esos niños ingresan normales, pero terminan con un síndrome de Cushing producido por algo exógeno, ¿no? Y ya empiezan a bajar la dosis y pues van recuperándose, ¿no? Otra de las cosas que van a ver también es que cuando utilizan estos glucocorticoides, al salir de esto, no debería ser de golpe, porque cuando ustedes lo hacen de golpe, el problema es que lo van a dejar sin nada, ¿ya? Y se podrían ir al otro extremo. Ya no sería un síndrome de Cushing, sino podrían llegar a un síndrome de Addison. Por eso que aquí es el uso de esto, tienen que hacerlo paulatino. O sea, si tú, por ejemplo, utilizas, digamos, 8 miligramos diarios a la semana, a la siguiente semana podrías utilizar 6 miligramos, 4 miligramos, y empiezas a bajar, ¿no? Hasta que tu propio cuerpo empiece a producir por sí solo, porque estás usando el exógeno, ¿no? Si tú lo quitas de golpe, al día siguiente tú igual tienes cero, ¿no? Endógena, de manera endógena, tú tienes cero. Y esto ya podrías producir un síndrome de Addison, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Insuficiencia renal, la enfermedad, cada vez aquí es enfermedad de Addison, ¿ya? Y esta es primaria. Esto de aquí es más que nada de la glándula suprarrenal, eh, es la que no funciona. Pero igual que la anterior, podemos tener a nivel de la pituitaria, que ya sería secundaria, y a nivel del hipotálamo, que sí ya sería terciaria, ¿no? Igualito, entonces aquí si tenemos una insuficiencia, eh, aquí va a estar el problema, ¿no? A nivel adrenal, de la corteza adrenal, vamos a producir poco cortisol. Entonces, en la anterior producíamos bastante, aquí producimos poco, ¿no? Ya nos vamos otra vez al otro extremo. Esto va a mandar una señal y el hipotálamo va a decir que se secrete más CRH y la pituitaria más ACTH. Con eso, aquí, como hay una insuficiencia, no va a pasar y este va a seguir produciendo lo que se le dé la gana, ¿no? Se manda solito igualito. Ese es en la primaria. Ahora vamos a ver una secundaria. En una secundaria, el problema va a estar en la glándula pituitaria. Entonces, si nosotros tenemos un problema aquí, la ACTH va a ser la afectada y va a estar disminuida. Esto le va a mandar a la corteza adrenal, que simplemente va a hacer caso, y el cortisol va a estar disminuido. Y esto va a mandar su feedback, y acá a la pituitaria le va a decir que aumente, pero aquí no le hace caso. O sea, aquí está una barrera, ¿no? Igualito el cortisol le hace el hipotálamo, le dice que necesita más cortisol, entonces tiene que aumentar para que se produzca más. Pero aquí no va a llegar, pues. No va a llegar, no va a llegar. Todo está bloqueado por sí solo. Esa sería una secundaria a nivel de la pituitaria. Y ahora una terciaria. La terciaria es en el hipotálamo. Entonces, la hormona afectada es la CRH. Esto le va a decir que produzca poquito, ¿no? Si es poco, va a producir poco y este va a producir poco. Listo. Este le va a mandar su señal al hipotálamo y aquí no va a pasar. Entonces este va a seguir produciendo lo mismo. Aquí sí va a pasar, pero entre uno y otro, pues si, no si a este le manda debería aumentar, pero este le va a decir no, secreta poco. Entonces va a estar entre un medio, ¿no? Como que no sabe qué hacer. Pero este en realidad es el que más le manda, ¿no? Entonces ahí se queda abajo. Ya, esa sería una terciaria.
En este caso, la enfermedad de Addison es primaria. Entonces, el problema va a ser aquí. Insuficiencia de la glándula suprarrenal. Entonces vamos a tener un déficit de glucocorticoides, del cortisol, como ya lo hemos visto. Va a haber debilidad, va a haber fatiga, va a haber anorexia, ¿no? No va a querer comer. Hay una pérdida de peso, en el otro había ganancia de peso. Aquí hay náuseas y vómitos, hay hipotensión, hay hiponatremia y hay hipoglucemia. Y estos tres tienen que acordarse, ¿no? En lo anterior había hiperglucemia, que prácticamente se definía como una diabetes, pero era una diabetes que producida por los glucocorticoides, ¿no? En este caso, si no hay glucocorticoides, pues tampoco tienes ese beneficio que te da, que es aumentar la glucosa, entonces aquí lo vas a tener disminuido. Luego tenemos los mineralocorticoides, que es la pérdida renal de sodio y la retención de potasio, ¿ya? Eh, la semiología, ¿cómo te lo van a presentar al paciente? Pues un paciente que puede tener pecas, ¿ya? Hay hiperpigmentación de la piel, pero solo hay hiperpigmentación en la primaria, ¿ya? Esto que quede claro que es en la primaria. En lo que es la secundaria y terciaria no hay hiperpigmentación, ¿ya? Solo en la primaria. ¿Qué más hay? Hay escurrimiento del cabello, hay hipotensión arterial, puede haber vitiligo, bueno, esto es autoinmune, ¿no? En algunos casos. En disminución de vello axilar, esto sí es importante, tanto axilar y pubiano, ¿ya? Cosas importantes para recordar. Luego hay anorexia, o sea, no quiere comer, hay vómitos y diarrea. Bueno, y debilidad muscular, y hay pigmentación en la mucosa, que este es claro, ¿no? Cuando hacemos el examen físico igualito, nosotros revisamos lo que es la mucosa para ver si está bien hidratado, ¿no? Y aquí vamos a ver, justamente en las encías hay unas pigmentaciones, ¿no? Bueno, este es el vitiligo. Eh, bueno, eso es lo que más vamos a ver en enfermedades, ¿no? Como les decía, cuando utilizan glucocorticoides, bajen despacio porque si no pueden llegar a una enfermedad de Addison, ¿no? En la enfermedad de Addison no hay cortisol, no hay glucocorticoides, entonces si no hay nada, como tú le pusiste glucocorticoides de reemplazo, esto va a bajar por sí solo porque va a decir, ¿para qué voy a producir más si ya estoy recibiendo de otro lado, ¿no? Entonces, bájenlo poco a poco para que esto empiece a aumentar poco a poco solito también, ¿ya? Y eso es más que nada lo más importante de endocrinología y es lo que siempre se repite porque siempre lo van a ver. Los otros temas son algunas cositas vienen, pero esto es lo que más viene en el examen.